Acá se graba para... Mis buenas noches. Mis buenas noches. Con mi grupo vamos a presentar nuestro trabajo. Somos grupo 9 sobre la inflación económica en el Perú entre los años 1985 y 1990. Voy a explicar sobre los problemas que pasó en nuestro país sobre la inflación económica en los años 80 y 90. La economía del Perú había sufrido una crisis donde las tasas de desempleo se aumentaron, precios de los alimentos eran precios elevadísimos. Durante el 1987 a 1990, el Producto Bruto Interno, el PBI, tuvo una caída 25%. Además, la crisis económica generó mucha pobreza e inmigración en otros países y vecinos. ¿Cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? El primer argumento voy a explicar. El primer punto por desarrollo es una investigación en la crisis de los 80, que fue un periodo de recesión económica en nuestro país, que se extendió hasta convertirse en una grave crisis macroeconómica y finales de las décadas con relación a la monetaria. El Banco Central otorgó un crédito fuente inicial destinado a cubrir los gastos de los incrementos salariales que pasó en nuestro país. El Banco Central, dado que los ingresos fiscales adicionales que se esperaban de las nuevas medidas no se producían de inmediato, el gobierno se comprometió y cumplió con devolver este crédito fuente en menos de 30 días. Además, el gobierno asumió el compromiso de no solicitar financiamiento alguno por parte del Banco Central. De esta manera, la política monetaria contemplada limitar la emisión a la que producía de la compra de divisas. No se contemplaba ningún crédito interno, con excepción del crédito fuente inicial, el gobierno. Velarde, 1992, página 16. A partir de Z podemos indicar que el Perú trataba de salir del establecimiento que ya se veía llegar a era inevitable. Los precios de los productos aumentaron más de 100% mensual. Los productos importados aumentaron drásticamente hasta 6 veces del precio normal, convirtiéndose así en una hi- hiperinflación. Por ejemplo, en hipótesis, con relación a hipótesis, la inflación económica en el Perú en la década de los 80 y 90 fue una de las más drásticas porque sabemos que el PIB se contraja a un 30%. Este no quiere decir que es un ingreso por cápita. Descendió a los niveles caso en la época de los 60. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? El gobierno actual, para enfrentar este problema en el corto plazo, ha incrementado levemente el impuesto selectivo al consumo, que representa aproximadamente el 6% de los impuestos recaudados. El impuesto no será significativo sobre la inflación, muy bien controlada por el BCR, pero tampoco será significativo en la obtención de ingresos del Estado. La otra medida que se ha dado implica la reducción del gasto en bienes y servicios que realiza el Estado. Este rubro representa 39% del total del gasto público. Sin embargo, esta reducción tampoco es significativamente en conciencia. El déficit fiscal no tiene visos de ser contenido con estas medidas. Y con los argumentos que plantean durante el 1980 se tuvo un flujo de neto de préstamos del sector público por 271 millones de dólares, que resultó de amortizaciones de 936.008 millones de dólares y de desembolsos brutos por 1.208 millones de dólares. De esta cantidad, 4,6% fue desembolso por proyectos de inversión, 33,30% para los requerimientos de la defensa, 21,4% para la importación de alimentos y las operaciones del préstamo por programas de Banco Mundial, Reserva.
del Perú, 1980. A continuación le paso a mi compañero Germán. Sí, continuando con las preguntas, voy a resolver la tercera. ¿Cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Nuestro trabajo de investigación contribuye de una forma analítica, determinando ciertos parámetros o patrones de comportamiento que nos den un punto de vista a partir de las consecuencias generadas por el problema. Es decir, que la inflación económica contrajo muchas consecuencias negativas para el desarrollo económico, social y político, desde hace ya muchas décadas y viéndose reflejado en el presente. Esta investigación nos brinda la información necesaria para poder entender cómo el Perú estableció medidas ineficientes y cómo supo salir con el pasar de los años de la inflación. Por otro lado, nos da cierta reflexión sobre el manejo de los recursos económicos con el fin de relacionar aquellos tiempos con los actuales de una forma preventiva. Listo. Gracias.